En el siguiente video vamos a hablar un poquito de Philippus Aureolus Bombastus Theophrastus de Guggenheim, mejor conocido como Paracelso. Voy a iniciar con unas citas de él que decía: esto prometo, ejercer mi medicina y no apartarme de ella mientras Dios me consienta ejercerla, y refutar todas las falsas medicinas y doctrinas. Después, amar a los enfermos, a cada uno de ellos, más que de mi propio cuerpo se tratara. No cerrar los ojos y orientarme por ellos, ni dar medicamentos sin comprenderlo, ni aceptar dinero sin ganarlo. Paracelso nos decía que la naturaleza es el gran médico y el hombre posee a éste en sí mismo. El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza y no su enemigo. Toda la enfermedad es un purgatorio y ningún médico puede curar si Dios, con su divina gracia, no ha dispuesto que ese purgatorio termine. Los médicos inhábiles no son sino los demonios del purgatorio que Dios ha dispuesto para cada enfermo. La diferencia entre un médico cristiano y el pagano está precisamente en que el primero, o sea el cristiano, no opera en contra de la naturaleza, y el segundo sí lo hace, queriendo a toda costa que la medicina dé resultado, compeliéndola como si él fuera el mismo Dios, o sea, los médicos actuales. El médico cristiano, en cambio, una vez agotados sus remedios, espera confiado la hora y el tiempo en que ha de manifestarse la voluntad de Dios. Una de las frases que me parece más importante de Paracelso: de las costumbres, de los usos adquiridos y de las academias no han salido nunca más que hipócritas y copistas. Pues copista es el que escribe recetas y no cura a nadie. Este podrá ser doctor en escrituras, pero desde luego no es doctor en curaciones. Es lo que ocurre en las facultades o universidades. El ejemplo más claro es la receta médica. Los profesionales modernos son doctores en escritura, pero no en curaciones. Son vendedores de insumos de las multinacionales. En eso se convierten nuestros profesionales de las universidades, en vendedores de insumos para enriquecer a las multinacionales. Y agrega Paracelso además: vosotros sois pues como esos escribas hipócritas y fariseos, y formáis con ellos una secta especial. Vosotros, como ellos, no consentís que nadie intervenga e investigue en vuestros asuntos, y en esto os parecéis también a los frailes, que no saben distinguir lo blanco de lo negro. Hipócrates nos decía que la naturaleza es la que cura también. El médico debe ser auxiliar de la naturaleza y no es un enemigo, nos decía Paracelso. Son muy similares los pensamientos de uno y del otro. Y bueno, y por último quería hablar de la inocuidad, que es parte de la neolengua actual, o sea, ese nuevo vocabulario, esa deformación del lenguaje actual en la que vivimos, ¿no? El término inocuidad nos hace referencia a que no hace daño. Significaría entonces que no hace daño, un alimento que es inocuo que no hace daño. Pero Paracelso nos decía: todas las sustancias son venenos y no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia a un veneno de un remedio. Y le agrego otra frase que es de Hipócrates, padre de la medicina, que decía que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Eso lo decía Hipócrates, que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Si seguimos entonces lo que nos dice Hipócrates, alimento es igual a medicina o medicamento. En la primera clase de fármaco se nos enseña que no existe un medicamento que no tenga efecto secundario. Eso es lo primero que te enseñan en cualquier cátedra de farmacología en cualquier universidad. No existe un medicamento que no tenga un efecto secundario. Por lo tanto, si medicamento, como nos dice Hipócrates, es igual a alimento, no existe la inocuidad. Y esto lo establecería entonces el padre de la medicina. Es imposible garantizar la inocuidad de una sustancia. Por ejemplo, la leche. Se nos dice, por ejemplo, que la leche es inocua. Y yo me pregunto, ¿puede ser inocua una sustancia que favorece todas las etapas del proceso del cáncer, como demostró Campbell?
Otro ejemplo, ¿es inocua el agua? Si bebemos en exceso el agua, podemos morir. En mi opinión, el término más correcto a la palabra inocuidad sería el de alimentos que presentan niveles de toxicidad admitidos como seguros por una comunidad científica. Esto no quiere decir que no causen daños a los consumidores, sino que se desconoce o se acepta el nivel de daño provocado. Si el alimento y la medicina son equivalentes, cada alimento debería ser recetado al igual que cada medicamento y debería venir acompañado de un prospecto médico. Esto no se hace claramente porque los medicamentos naturales no pueden ser patentados y equivaldrían a pérdidas millonarias para las grandes industrias farmacéuticas. La medicina natural no es redituable para estas compañías, que muchas veces sacan ganancias de más del 1000% del costo de fabricación del fármaco. También, con la excusa de la palabra inocuidad, se crean normativas e instituciones que lucran con la certificación y cada día imponen nuevas normas. Estas normas muchas veces carecen de sentido. Por ponerles un ejemplo, a una persona que produce alimentos orgánicos que están libres de toxina y de venenos, se les exigen miles de certificados y de permisos. Mientras tanto, a una persona que produce alimentos con transgénicos, envenenando la tierra y los alimentos con residuos de estos venenos, no se les exige casi nada. Las normas fueron creadas para recaudar y controlar la producción de alimentos, para que solo el rico pueda acceder a los alimentos orgánicos y el pobre a basura, o sea, transgénicos y alimentos de mala calidad. O sea, se vuelve una sociedad clasista. Las personas ricas tienen accesos a salud porque ingieren buenos alimentos, entonces no se enferman, y las personas pobres tienen acceso solamente a alimentos de pésima calidad y por lo tanto van a enfermar y morir antes y en peores condiciones que las personas ricas. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video, que les sea útil y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.